Perfecto. Pues ahora sí, damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en YouTube, que la verdad es que ha sido un gran número de personas. De hecho, en estas últimas tres clases hemos tenido más de 60 usuarios nuevos y es una bendición el poder tener el privilegio de enseñar esta clase hermenéutica, al igual que también en el canal tenemos discipulado de las 7 de la mañana. Entonces es algo maravilloso el ver que más y más personas están viendo estos recursos, que no es por nosotros, y eso es lo que damos gracias a Dios, sino que Dios es el que ha preparado todas estas clases, todos estos materiales para la edificación de cada uno de los que lo están viendo, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos. Y es un gusto el poderlos saludar, al igual que a nuestra hermana Erika y nuestro hermano Mario, que están en este presente semestre. Y ya prácticamente esta es la última clase de este semestre. Ha sido un tiempo maravilloso, el cual me ha permitido estar al lado de ustedes, sabiendo que Dios nos ha hablado, no solamente por yo ya haber dado esta clase, significa que ya no tengo nada por qué aprender, sino al contrario nos ayuda a reforzar, a volver a estudiar, a volver a practicar las reglas de la hermenéutica. Créanme que ha sido un tiempo maravilloso en el cual Dios nos ha hablado, Dios nos ha edificado, Dios nos ha permitido, conforme a lo que hemos estado leyendo en nuestros devocionales, en la palabra de Dios que nos da por medio de nuestro pastor, por medio de las personas que están en Restauración Centro. Cualquier cosa que aprendamos de la Biblia nos ha dado la oportunidad de desglosarlo un poco más, de hacerlo un estudio robusto, un estudio grande, un estudio bueno para que esto se siga complementando día con día y que nos sirva para poder profundizar más en las escrituras. Entonces, esta es nuestra clase 8, nuestra clase final, en la cual vamos a ver las figuras retóricas. Ya les había yo dado un poquito de avance mediante las clases que muchas de las cosas que nosotros leemos en la palabra de Dios, pues prácticamente son escritas con figuras retóricas que, pues si recordamos nuestras clases de español, ya las hemos visto, ya hemos sabido que hablar en metáfora es una de las palabras en las que, una de las formas y figuras retóricas que más se hablan en la Biblia, por lo que hablaba nuestro Señor Jesús en las parábolas, cómo asemejaba una cosa con la otra, y pues prácticamente el día de hoy vamos a desglosar parte por parte las figuras retóricas que existen en la Biblia y por qué se han aplicado en cada libro. Entonces, antes que todo, me gustaría que pudiéramos orar, pudiéramos presentar esta última clase, que sea de bendición y que ustedes a partir de esta clase, ustedes tengan el privilegio de esperar la siguiente clase, la siguiente materia, que es exégesis, para que vayan con todo, preparados y no digan qué vimos en hermenéutica, sino al contrario, practicando, siempre sepamos que Dios nos seguirá llevando a más. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Mi Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, que nos permites estar delante tuyo, Señor, con un honor, con un respeto, con una admiración siempre de lo que haces por nuestras vidas. Gracias porque hasta este día nos has hablado en la materia de hermenéutica, nos has enseñado más y más de tu palabra, nos has enseñado cómo estudiarla perfectamente, cómo ir desglosando desde una palabra, desde una frase, desde un texto completo, desde un antetexto, contexto, postexto, desde el propósito de un libro, hasta incluso estudiar los paralelos, como fue la regla quinta. Señor, nos ayudas a siempre buscar más de ti, buscar más de tu palabra, y como lo hemos leído también en hebreo, Señor, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y corta, Señor, lo que no te agrada. Nos ayuda a profundizar cada día más en lo que nosotros estamos padeciendo, Señor, lo que padece nuestra familia, lo que padecen los que están a nuestro alrededor, y nos permite, Señor, acercarnos más y más a ti, Señor. Sabemos que lo que tú tienes para nuestras vidas es algo grande y queremos el día de hoy con esta clase 8 que tiene como título Figuras retóricas, tú nos hables, Señor. Abre nuestro entendimiento, prepáranos para lo que vamos a estudiar en esta clase y, Señor, permite que cada uno de mis hermanos, Señor, tanto que los que están viendo en YouTube como nuestra hermana Erika y nuestro hermano Mario y también nuestra hermana Mesli que no se ha podido conectar, tú los bendigas y los sigas preparando para poderse graduar de esta preciosa facultad teológica SMIN de Restauración Centro. Gracias te damos por sus vidas y la clase es completamente tuya. El día de hoy somos 3 alumnos que estamos aquí dispuestos a que tú nos hables.
Apodérate de este tiempo, Señor Espíritu Santo, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, después de esta preciosa oración, nos vamos directamente con lo que son las figuras retóricas. Y para poder continuar con este estudio y poderlo terminar concretamente, el estudio de la palabra de Dios necesita ser estudiada con un sistema ordenado de pasos en los cuales utiliza figuras que la Biblia usa en su totalidad, con el objetivo de identificarlos, con el objetivo de hacer uso de las reglas vistas en la clase de una forma adecuada y sobre todo en la situación correcta. A pesar de que todas las reglas caben en un estudio concreto, a veces la regla primera cuadra bastante en un texto, a veces la regla tercera incluye también en algún texto específico, se acomoda bastante bien para poderle sacar todo el jugo a cada extracto, ¿no? Pero necesitamos saber en qué situación es correcta. Y esto, pues obviamente, al igual que como andamos en bici, al igual que como aprendemos a manejar, todo es con práctica. No nacemos manejando de la noche a la mañana, no andamos en bici de la noche a la mañana, sino nos cuesta un esfuerzo, nos cuesta una práctica para podernos ya volvernos expertos en ella. Y para familiarizarnos mejor, vamos a estudiar una serie de figuras que son muy usuales y que por supuesto tendremos ejemplos para su mejor entendimiento. Para esto necesitamos una total atención en este tema, ya que existen muchas figuras y cada una de ellas la podemos ver en algún momento en nuestro estudio de la palabra de Dios y algunas de estas figuras son muy similares. Por lo tanto, necesitamos ver qué características particulares tiene, porque a lo mejor la metáfora se va a parecer a otra figura que estaremos viendo. Entonces, de hecho, la primera figura que vamos a ver va a ser la metáfora, pero antes de eso va a ir la explicación de lo que son las figuras retóricas. En sí, las figuras retóricas del lenguaje bíblico no son exclusivas del idioma hebreo, sino son las mismas que en otros idiomas. En este caso, tanto en la palabra de Dios se escribió en hebreo, en arameo y en griego. Por lo tanto, las figuras retóricas van a seguir permaneciendo, no importando el lenguaje, el idioma, el dialecto que estén escritas. Para eso es que todos los exégetas que se dedican a traducir la palabra de Dios siempre se especifican porque estas figuras permanezcan lo más inalteradas posibles. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a poder tener como una explicación a detalle y traspasada de un idioma a otro para que la esencia se respete. ¿Por qué? Porque por eso nosotros buscamos que la reina, por ejemplo, la Reina Valera, que es la 1960, trate de ser la que está más apegada a la escritura, al escrito original. ¿Por qué? Porque guarda todas estas riquezas que conocemos el día de hoy, pues como muchísimas cosas que tenemos como elementos, ya sea las figuras retóricas, ya sea la adaptación al idioma, ya sea el apegarse directamente al original, al hebreo, al arameo y al griego, todos los tecnicismos, todos los aspectos culturales, los respeta. Por lo tanto, es una de las versiones que más recomendamos leer porque guarda todo esto. Entonces, em, vamos a preguntarnos, ¿qué son las figuras retóricas? Retórica tiene como significado, según el diccionario, como el arte del bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado una eficacia para deleitar, para persuadir o para conmover. Si se dan cuenta, el significado de retórico mueve mucho nuestras emociones. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de estudiar las figuras retóricas, también aquí tenemos que involucrar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque también la función del Espíritu Santo va a ser convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, para que nosotros podamos leer esta parte, conforme a lo que dice el diccionario, el arte del bien decir en la palabra de Dios nos va a dar la eficacia para poder estar persuadidos, para poder estar impactados con la palabra de Dios y para conmover nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu si algo no está correcto en nuestras vidas. Esto es importante que lo tengamos presente porque de lo contrario, nosotros no vamos a poder tener esa eficacia en lo que nosotros estamos buscando estudiar. Por lo tanto,
Esto es el principal significado de retórica. Y ahora vamos a estudiar lo que significa figura. Figura es una cosa que representa o significa otra. Cada uno de cierto modo, eh, cada uno de cierto modo de hablar que se apartan de los más habituales con fines expresivos o estilísticos. En este caso, son cada uno de los modos de hablar en las cuales nosotros nos expresamos con alguna particularidad en concreto. La figura va a ser solamente una referencia que significa otro. Entonces, si unificamos las dos definiciones, podemos concluir que las figuras retóricas forman parte del hablar, el arte del hablar con el propósito de dar eficacia a lo que nosotros estamos hablando. Entonces, es un significado muy, muy duro, muy impactante, que nosotros necesitamos darle esa seriedad para que cuando nosotros estemos tratando de interpretar, por ejemplo, qué dice Juan 3:16, cómo está escrita, en qué figura, nosotros sepamos cómo nos va a impactar ese texto bíblico. No podríamos tratar de nosotros querer pues utilizar lo que nosotros estamos viendo si nosotros estamos confundiendo la figura retórica. En este caso, para poder identificarla correctamente, vamos a poder estudiar todo tipo de figuras que están escritas en la Biblia para que no nos confundamos, para que sepamos que lo que nos va a impactar sea lo correcto, porque a lo mejor por una pequeña diferencia de figura retórica podemos interpretar diferente el texto. Obviamente para eso nosotros tenemos que compararlo a las escrituras y si nos equivocamos, pues prácticamente está bien porque estamos aprendiendo, estamos tratando de que nosotros busquemos la verdad, busquemos estudiar completamente, pero lo feo o lo que no tendríamos que hacer es que si ya nos equivocamos, solamente quedarnos con el error. Tenemos que buscar corregirlo, tenemos que buscar adentrar y profundizar en lo que nosotros estamos estudiando para que sea correcto lo que nosotros estemos viendo. Entonces, cabe mencionar que no es un lenguaje directo, ya que no es común ni tampoco corriente, pero siempre va a ocultar significados que van a necesitar la intervención de un estudio profundo. Entonces, además de que no es un lenguaje directo, puede tener más de un significado, puede tener el propósito de hacer más expresiva o dar el estilo a lo que se comunica, y específicamente en el lenguaje bíblico, en algunas ocasiones, el de no hacer tan accesible alguna enseñanza. ¿Por qué? Porque, y esto a mí cuando yo lo empecé a estudiar en la facultad, en el curso vigente de nuestra generación, a mí me volaba la cabeza porque yo decía, ¿por qué la Biblia no va a ser tan accesible una enseñanza? Si prácticamente Dios quiere que la estudiemos, ¿no? Dios quiere que lo hagamos claro, Dios quiere que digamos, ay, sí, Señor, ya lo entendí a la primera, porque Él quiere que perseveremos en el estudio. ¿Se acuerdan que también era una de las características como intérprete? Que tengamos ese espíritu dócil, que tengamos esa paciencia para poder profundizar en las escrituras. Ahí se empieza a resolver todo, porque el estudio de las figuras retóricas no solamente es de la Biblia, sino en este caso, pues podemos entenderlo como de cualquier cosa que está en el español. Pero en el lenguaje bíblico se especifica en esto, de que no hace tan accesible alguna enseñanza y nos dice que hay ciertas partes de la palabra que por más que la estudiemos y analicemos, no vamos a poder llegar a la esencia pura de su significado, sino a través del rema, que es decir, la revelación divina. Esto muchas veces yo lo he escuchado en la iglesia y yo decía, ay, ¿por qué dice, no? Por favor, Señor, que se haga rema en nuestro corazón. Rema, ¿no? Yo creo que era así como con las clases de remo, ¿no? Y decía, ay, qué padre, ¿no? Pues así, con esa misma perseverancia yo voy a tener en el caso del remo, ¿no? Pero ya cuando empezamos a estudiar este tipo de palabras, por ejemplo, rema, significa una revelación divina que no tiene intervención humana. Esto es impresionante porque si no tiene una intervención humana, hasta el más ateo tendría que apegarse a creer en Dios para poder experimentar esta palabra. Entonces, si está escrita, tiene una definición constante. Y la definición constante
que esto lo podemos aplicar en apologética, el rema tiene que desafiar al que no cree en Dios para poder explicarse esto, ¿no? Para poder tener esa revelación divina y que no sea lo que está en nuestro corazón o que esté en nuestra mente que quiera interpretarlo, sino estamos dejando que el Espíritu Santo haga lo que sea con la clase, con el estudio, con el texto, con todo lo que nosotros vayamos a aplicar en un futuro, porque estamos preparándonos para ser ministros y pues lo que Dios nos dé, ya sea en este caso que la hermana Erika es maestra de niños, puede darle otro ministerio, puede darle otra forma, al igual que el hermano Mario, que por lo que he escuchado que cuando ha faltado a la clase, pues ha sido porque él ha estado evangelizando. Entonces, a lo mejor Dios tiene un llamado de evangelista para él, pero para eso tenemos que tener siempre esa revelación divina y buscar ser expertos en estudiar la palabra de Dios para que cuando alguien nos dé una duda con algo que sea muy profundo o sea muy difícil de explicar, nosotros tengamos todos los elementos para no quedarnos callados y podamos explicarles a detalle sobre lo que estamos nosotros entendiendo de la palabra de Dios. Y por último, existe una gran cantidad de figuras y todas ellas se usan con frecuencia en la Biblia. Vamos a ver una por una. Y como les decía y les anticipaba, la primera que vamos a ver va a ser la metáfora. Esta figura va a tener como base alguna semejanza entre dos objetos o hechos, caracterizándose uno con lo que es propio del otro. En este caso, como ejemplo, vamos a ver en Juan 15:1, nuestro Señor dice, yo soy la vid verdadera. Él se caracteriza a sí mismo con lo que es propio y esencial de la vid. En este caso, una vid que puede ser verdadera, porque también, incluso yo estaba estudiando ahí, y en algunas partes del mundo, que no son Italia, en este caso, pues son uno de los productores de vino más importantes, pues prácticamente en algunas partes del mundo que no se da tanto el vino, son prácticamente alterados genéticamente para poderse adaptar al entorno de un país en específico. Entonces, cuando él dice que es la vid verdadera, desde ahí ya se estaba pues diversificando, porque pues ya en el tiempo de Jesús ya estaba el Imperio Romano conquistando toda la parte de Asia y pues prácticamente ya estaban estas corrientes vinícolas que ya estaban alteradas. Entonces, para poderlo explicar ahí, dice, yo soy la vid verdadera. En algún momento ya estaban alteradas, pues a lo mejor no genéticamente como al día de hoy conocemos, ¿no? Que ya con ciencia y con tecnología ya cambian lo que es el fruto y ya cambian lo que es la raíz directa. Pero ya había una variante de lo que era una vid correcta en aquel tiempo del pueblo de Israel. Entonces, él dice, yo soy la vid verdadera, porque a lo mejor incluso antes ya había predicadores que decían cosas incorrectas, ya habían falsos profetas que decían y desviaban al pueblo. Él se sienta en ese momento en Juan 15 a decir, yo soy la correcta instrucción, yo soy la vid verdadera, yo no estoy alterado, yo soy 100% original. Y pues obviamente él se caracteriza como esa vid verdadera que no ha sido alterada. Y en el versículo 5 dice, vosotros sois los pámpanos. Entonces, ¿qué nos explica aquí? Debemos de darle de su significado después de estas dos palabras, vid y pámpano, ¿no? Como ya lo habíamos visto, vid, nos damos cuenta que nuestro Señor se está caracterizando con la planta que produce y a nosotros con las ramas de la misma. Entonces, esto se refiere que la vid es la que comunica la savia para dar vida a los pámpanos. Y si él de forma directa dice que él es la vid verdadera, nosotros que somos sus pámpanos, que somos lo que Dios ha alimentado por medio de Jesús a nuestras vidas, que va a dar como fruto una vida verdadera, una vida con un buen ejemplo, una vida ejemplar, una vida correcta, una vida que interpreta una forma correcta de vivir. Ayer, bueno, ayer se los voy a dejar como una curiosidad si ustedes no vieron la predicación de Restauración Centro del día de ayer. Ayer, 19 creo fue, no me equivoco.
Tuvimos la oportunidad de nosotros escuchar de la palabra de Dios que lo que estamos viendo es que pues, muchas veces se altera el contenido de la Biblia y que nosotros tenemos que buscar siempre esta parte. Nosotros, al tener esta explicación, veíamos que pues a veces va a estar contaminada la forma en la que nosotros vamos a estar viendo, ¿no? Y nosotros tenemos la responsabilidad de ser ese ejemplo correcto, de vivir una vida que a lo mejor está atravesando un desierto, pero que busca la verdad. Por eso también ese es otro de los elementos que requerimos como intérpretes, buscar ser amantes de la verdad, para que, por ejemplo, esta metáfora tenga una vida completamente diferente y que al igual que nosotros podamos nosotros tener esa verdad puesta en nuestra vida y aplicada en el estudio y sobre todo en nuestra forma de vivir para que los demás lo vean. Entonces, si nosotros vemos que esta explicación de la metáfora está explicada en este ejemplo de Juan 15, nosotros podríamos comenzar a buscar en la Biblia, ya sea en los evangelios o ya sea en el Antiguo Testamento, hay también metáforas en las cuales podemos nosotros comenzar a entender. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda acerca de la metáfora? Perfecto. Vámonos ahora con otra que no tiene un nombre muy peculiar, no tiene muy conocido. Se llama sinécdoque. Yo la verdad, cuando empecé a leer este tema, yo no me acordaba mucho de las clases de español, pero me vine a dar un repaso aquí, ¿no? Entonces, la sinécdoque es una figura retórica de pensamiento que consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con la que existe una relación de inclusión. Puede utilizarse básicamente con el nombre del todo por la parte o la parte por el todo, la materia por el objeto, la especie por el género por la especie, el singular por el plural por el singular o lo abstracto por lo concreto. Es una figura retórica muy difícil de poder ubicar, pero si nosotros la encontramos correctamente, nos va a dar un resultado exitoso para poder eh, interpretar la palabra de Dios. Vamos a dar un ejemplo de la sinécdoque del todo por la parte. El todo por la parte, por ejemplo, el salmista en Salmos 16:9 dice, mi carne también reposará confiadamente, el cual usa carne para referirse a todo su ser. En este caso, no nada más un cachito de carne, como lo vemos en el mercado, un cachito de bistec, no. Cuando él habla en el todo por la parte, entendemos que usa la carne para referirse a todo su ser. En este caso, otro ejemplo es en Segunda de Reyes 14:12, donde dice, y Judá cayó delante de Israel. Podemos entender que pues obviamente Judá ya estaba muerto, ¿no? Solamente dice que habla a los soldados de la tribu de Judá. Esto, de hecho, ya lo habíamos visto un poquito anteriormente en el estudio de las reglas y es por eso que entendemos lo que es la sinécdoque. Ahorita ya entendimos lo que es todo por la parte, pero ahora vamos a entender la parte por el todo. En este caso, en Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día. Pan aquí representa a todos los alimentos y en especial a la palabra de Dios. Cuando ya la interpretamos, ya entendemos que toda la palabra, toda la Biblia, por favor, Señor, danos cada día una pequeña porción de la palabra para que podamos leerla, podamos estudiarla y que al igual como lo tenemos en un estudio sistemático en Restauración Centro, podemos estar leyendo libro por libro. A lo mejor tenemos 30 capítulos de un libro, pues uno por día. ¿Para qué? Para que podamos completar un mes. Y de esto Dios nos dé un pan en todo el mes, ¿no? Entonces esto representa la parte por el todo. El pan representa todos los alimentos. ¿Para qué? Para el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice Mateo 6:11. Otro ejemplo es en Salmo 68:21, dice, herirá la cabeza de sus enemigos. Se refiere al cuerpo en sí, pero de todas las personas, entendiendo que pues en Salmos de forma poética dice pues, que los va a asesinar, ¿no? Entonces herirá la cabeza y los va a vencer. No solamente habla de la cabeza,
sino pues en cuerpo, pero de todas las personas, ¿no? En este caso, pues sabemos que va a ser una persona derrotada, pues si pues la cabeza, pues prácticamente es eliminado, ¿no? Entonces, esta es la explicación de la sinécdoque de la parte por el todo. Ahora vamos a ver sinécdoque del número singular por el plural. Vamos a Génesis 2:18, y esto sí le voy a pedir a nuestro hermano Mario si nos ayuda a leerla. Génesis 2:18, y ya después de explicar Génesis 2:18, nuestra hermana Erika va a leer Salmos 37:32, ¿vale? Cuando usted lo tenga, hermano, lo puede abrir su libro, ¿vale? Eh, Dice así, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ok, muchas gracias, hermano Mario. Entonces entendemos que según Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. En este caso habla del hombre, de una sola persona, porque en ese caso estaba Adán. Pero se hace una referencia acerca del hombre en general, cuando ya el hombre pues tuvo toda la descendencia de Adán y hasta nuestros días podemos conocer, pues se comparte la palabra de Dios que dice, pues ningún hombre debe de estar solo. Entonces, la explicación hablaba de una sola persona, pero que también habla por un plural. Entonces, ahora nos vamos a Salmos 37-32 para reforzar esta enseñanza. Por favor, hermana Erika. Sí, dice la palabra del Señor, acecha el impío al justo y procura matarlo. Ok, muchísimas gracias, hermana Erika. Y con esto también explicamos de la misma forma. Lo que nosotros estamos interpretando como un singular también trata de abarcar todo lo que es el plural de esta explicación del texto. Entonces, vamos a volver a leerlo con el 37-32, y dice la palabra de Dios, acecha el impío al justo, o sea, todos los impíos van a acechar a la gente justa. Y esto también lo podemos explicar, no nada más con un estudio, sino podemos decir, si a lo mejor alguien en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, nosotros hemos hecho algo bien, pues vamos a ser acechados por las personas que no están haciendo las cosas bien, ¿no? Como enseñanza, como interpretación, podemos decir, Señor, ¿por qué? Porque así está escrito en la Biblia. Pero dice después, Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgare. Esto ya lo vamos a interpretar después, ya con otro texto, pero volviendo a la sinécdoque, esta es la explicación del número singular por el plural. Habla de un impío, habla de un justo, pero se asemeja con todas las personas, ¿no? Al igual que en el texto de Génesis 2:18. No tiene otra explicación porque prácticamente se explica solo. Ahora nos vamos a la sinécdoque de la materia por la obra. Nos vamos a Josué 8:31 y a Isaías 44:19. Ahora le voy a pedir a nuestra hermana Erika Josué 8:31 y a nuestro hermano Mario Isaías 44:19. Cuando la tengan, podemos abrir nuestro micrófono, ¿vale? Sí, dice Josué 8:31. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, perdón, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificios, ofrendas de paz. Amén. Ok, muchas gracias, hermana Erika. Entonces, entendemos que la sinécdoca de la materia por la obra, entendemos que la obra, en este caso, de Moisés, que alzó un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro y ofrecieron sobre él holocaustos y sacrificaron obras de paz. En este caso, Josué hace esa referencia para que mediante la obra, mediante la materia que fue el sacrificio de parte de Moisés, se tenía que hacer como una obra perpetua para todo el pueblo de Israel. Eso es lo que podemos entender y lo que podríamos adaptar de la sinécdoque de la materia por la obra
todo lo que podemos ver en Deuteronomio y en Números. En Números a lo mejor solamente vienen una cantidad de número de personas, de censos, de toda esta parte que estudiamos en la Biblia, pero en Deuteronomio y en Levítico vienen muchas de las figuras que al día de hoy todavía los judíos están haciendo. En este caso, la materia, que eran elementos específicos, simulaban una obra específica. Por ejemplo, vamos a hablar de la materia por la obra. Una sinécdoque de la materia por la obra adicional a la que va a leer nuestro hermano Mario en Isaías 44, vamos a ver que una sinécdoque de la materia por la obra va a ser la expiación. La expiación es tener materia, en este caso de un cordero, y la obra tiene que especificar que era para el perdón de pecados. Esta se explica como la sinécdoque de la materia por la obra. Pero vamos al ejemplo que tiene nuestro hermano Mario con Isaías 44:19 para poder cerrar bien este tipo de sínodo. Adelante, hermano. Sí. Dice así, dice, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Muchas gracias, hermano Mario. Y pues prácticamente aquí se está hablando de lo que estábamos justamente hablando, de la expiación. En este caso, si leemos desde el versículo 9 tiene como subtítulo la insensatez de la idolatría. Entonces, aquí prácticamente la materia es el sacrificio que se hacía para poder hacer el perdón de pecados. Se tenía que comer la carne, o sea, se sacrificaba, pero ellos tenían que comer la carne para saber que estaban recibiendo esa parte de su sacrificio. Entonces dice, o sea, no tiene sentido ni entendimiento para decir, solamente lo hice sin sentido, en este caso, lo que vemos como expiación, lo que vemos como un sacrificio que ellos tenían que hacer. Entonces, la materia era el cocer pan, el asar carne, sobre sus brasas estar haciendo esto y comerla, pero de forma espiritual era la forma en la que se perdonaban sus pecados. Entonces, esto es lo que significa la sinécdoque, hacer una figura, hacer algo que estemos ubicados en la Biblia como algo que se está haciendo como por tradición, pero la obra es espiritual. Esta es una explicación de la sinécdoque de la materia por la obra. ¿Tienen alguna duda de alguna sinécdoque para poderla seguir explicando? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Va, perfecto. Pues vámonos un poquito más rápido porque ya dieron las 12 y todavía no acabamos. Nos faltan como tres reglas, entonces, como tres figuras. Pero voy a irme un poquito más rápido, esperando que les quede claro. Vámonos con la metonimia. La metonimia es usada cuando se pone la causa por el efecto o una señal o un símbolo por la realidad que indica el símbolo. El primer ejemplo va a ser, nuestro Señor Jesús usa esta figura poniendo la causa por el efecto cuando en Lucas 16:29 dice, tienen a Moisés y a los profetas, óiganos, en lugar de decir que tienen a los escritos que dejó Moisés y los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, pues prácticamente es lo que nosotros estamos viendo, que es pues lo que se indica como un símbolo, pero que indica una realidad mayor. Por eso les decía que todas las figuras retóricas se parecen mucho a la sinécdoque, pero habla en este caso de simbología. En este caso, hablar de Moisés y los profetas, pues hablaba de lo que significaba para las personas del pueblo de Israel, para los judíos, lo que era Moisés y los profetas. En este caso, pues por eso es que al día de hoy conocemos que en Apocalipsis los dos testigos van a ser la figura de ello, de Moisés y de Elías, que en este caso es de la ley y de los profetas. Por eso dice, óiganos, o sea, tienen todos los elementos para leerlo, para entenderlo, para aprenderlo, y no los usan. Esto es el símbolo que ellos aplicaban, que en este caso nuestro Señor Jesús aplicaba con el pueblo judío para que abrieran los ojos, pero desafortunadamente no los abrieron.
En Juan 13:8, otro ejemplo, cuando nuestro Señor dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Está poniendo como símbolo la realidad que representa la señal o el símbolo. En este caso, pues de forma espiritual, vemos que si nuestro Señor Jesús no nos lava con su sangre por el perdón de los pecados, no podríamos entrar al reino de los cielos. Entonces, de la misma forma, emplea la señal de lavar los pies con la señal de purificar el alma, pues él mismo dice que no tendremos parte con él si nuestra alma no es purificada. Un ejemplo más de pilón es el que encontramos en Primera de Juan 1:7, ya que es evidente que no se refiere concretamente a la sangre de nuestro Señor Jesús, sino al acto de su sacrificio. Vamos a leerlo rápidamente. Primera de Juan 1:7. Ay, Dios mío. Denme un momentito, ¿eh? Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Obviamente no es una acción para limpiarnos, no es un jabón escudo para limpiarnos, pero sí de forma espiritual nos limpia de todo pecado. Y al acto de su sacrificio, esto habla lo que es la metonimia. Entonces, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta acerca del cambio, acerca de la metonimia o acerca de la sinécdoque? Son muy parecidas, pero sí tienen una parte importante para poderla explicar. Entonces, todo bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vámonos con la siguiente, que es la prosopopeya. Esta figura consiste en dar personalidad a las cosas inanimadas o abstractas, los hechos, acciones y cualidades propias de los seres inanimados y a los seres irracionales que poseen las personas. También es una de las figuras retóricas más conocidas. ¿Por qué? Porque una de esas cosas eran las que hacía nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla de la muerte como una persona que puede hacer algo en Primera de Corintios 15:5. Entonces, prácticamente si leemos Primera de Corintios 1:15, dice la palabra de Dios 15:5. 15:5. Y que apareció Jefas, no, 15:55, perdón. 15:55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En este caso, aquí habla en Primera de Corintios 15 acerca de lo que es el famosísimo aguijón de la carne y sobre la resurrección de los muertos. Entonces, prácticamente es como si le estuviera hablando a la muerte. Pues, ¿dónde está tu poder, no? ¿Dónde está todo lo que tú haces? Pero es como si le estuviera dando vida a eso que es inanimado, que en este caso es la muerte, ¿no? No es como lo vemos al día de hoy con algunas religiones que la tienen como una persona, ¿no? Sino, pues obviamente es una acción. En este caso, pues también muchas veces nuestro Señor Jesús hablaba acerca de la muerte como una persona, pero para que entendieran el riesgo, no para que dieran fe de que fuera real, ¿no? Entonces, por eso es que explicamos la prosopopeya. Otro ejemplo es que Pedro emplea la figura cuando habla del amor en Primera de Pedro 4:8, que dice que cubrirá multitud de pecados. En este caso, el amor cubre. Entonces, obviamente no es una persona, pero la acción del amor hace esas acciones y cualidades que a lo mejor en este caso Pedro trataba de utilizarlo para decir que el amor va a cubrirlo como si fuera una persona cubriendo a una persona, a otra persona con una cobija, ¿no? Con un manto, con algo que sí va a cubrir multitud de pecados y pues habla como de ese objeto inanimado. Y un último ejemplo lo encontramos en Salmo 85 del 10 al 11, donde dice que hay una referencia en la abundancia de las bendiciones que encontraremos en el reinado milenario. Esto sí me gustaría que lo leyéramos rápido.
para que nos quede un poquito claro, en el Salmo 85, y ya por fin ya dar cierre a esta clase y que no les quite un poquito más de su tiempo. 85 del 10 al 11 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En este caso, pues hablamos de que, pues obviamente la justicia y la verdad, pues no son personas, ¿no? Y dice, se besaron. Se besaron, ¿por qué? Porque tuvo una conjunción, tuvo un impacto en conjunto, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos como la prosopopeya. Vámonos directamente ya para ir cerrando, que si no recuerdo, si mal no recuerdo, ya nos quedan, ay Dios, si nos faltan todavía. Nos falta alegoría, nos falta parábola y nos falta símil. Entonces, ¿me regalan unos minutitos más de su tiempo para acabarlo? Perfecto. Muchísimas gracias. Y ahora sí, nos vamos directamente con alegoría, ¿vale? Alegoría. Esta figura consiste en un grupo de metáforas y cada una de ellas representa realidades que le corresponden a cada una. En este caso, hablamos de una figura citando a otra figura retórica, pero es importante que la entendamos. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos un conjunto de metáforas, estaremos hablando de una alegoría. Es tan palpable la naturaleza de la alegoría que resulta casi imposible hacer una interpretación al pie de la letra. En este ejemplo, por ejemplo, nuestro Señor Jesús usa una alegoría en Juan 6, 51 y del 53 al 58. La interpretación de esta misma la encontramos en el mismo pasaje a partir del versículo 61. Entonces vámonos directamente con Juan para entenderlo, para leerlo. Juan 6, Juan 6 del 50, Juan 6, 51 dice la palabra de Dios. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En este caso, el 53 y el 58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y ahora vemos la explicación en el versículo 61, donde dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ya les explica, ¿no? Que el espíritu es el que da vida, la carne para la que aprovecha, y dice que él viene a restaurar todo eso. Entonces, la explicación de la alegoría es que todas estas metáforas que van siendo agrupadas en todo lo que explica nuestro Señor Jesús, la alegoría casi siempre es en los evangelios, porque explicaba una serie de metáforas, se explican en su totalidad y después viene una explicación del por qué está diciendo esto. Por ejemplo, algunas de las alegorías que no son muy explicadas son, por ejemplo, cuando dice, ¿no? Que es más difícil, por ejemplo, la del joven rico, que dice que pues prácticamente es más difícil meter un camello a una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. No estamos hablando de la aguja que conocemos hoy en día, sino estamos hablando de una estructura que era muy difícil hacer pasar un camello. No dice que era imposible, sino decía que era muy difícil. Primero que todo, porque la figura de hincar a un camello, pues un camello es un poquito rebelde en su forma de comportarse, que cuando es sometido hace muchos movimientos bruscos y no se deja domesticar. Entonces,
para que un rico pueda entrar al reino de los cielos, se tiene que humillar, tiene que pasar por el filtro de la humildad, dejar todo para seguir a Jesús. Por eso es que dice que es muy difícil, porque no hay joven rico que quiera humillarse, que quiera dejar todo para seguir a Jesús. Entonces, este tipo de metáforas, cuando se explican en conjunto, forman parte de una alegoría. Otro ejemplo lo vamos a encontrar en Salmos 80 del 8 al 13, que ustedes lo pueden ver en su casita, ya para también pasar a la siguiente figura. Es la alegoría del traslado del pueblo de Israel de Egipto a Canaán, reconociendo que fue Dios quien lo hizo todo, hablándonos también de lo que representa a Israel como una vid con sus raíces y sarmientos, como lo habló nuestro Señor Jesús ya después cuando él vino a la tierra. Y el último ejemplo, que también pueden leerlo en sus casas, Isaías 5 del 1 al 6, otra alegoría que representa al pueblo israelita en la figura de una viña en una tierra fértil. Esto pues pueden ustedes practicarlo para que en sus casitas ya estén preparados para lo que es exégesis intrabíblica. Entonces, ahora nos vamos ya con la parábola. La parábola es una especie de alegoría presentada en forma de narración, la cual relata hechos naturales o acontecimientos posibles, siempre con el objeto de declarar o ilustrar una o varias verdades espirituales importantes. La parábola ha sido definida como historias terrenales con significados celestiales. ¿Por qué? Porque se siempre explicaba lo que iba a ser en el reino de los cielos. El primer ejemplo, Lucas 18 del 1 al 7. Esta parábola cuenta la historia de una viuda y de un juez que no teme a Dios y no quiere hacerle justicia a la viuda. En este expone la verdad de estar siempre en oración para que obviamente la justicia esté representándonos de forma correcta ante cualquier situación. El ejemplo 2, la parábola que tiene por objeto ilustrar no una sola verdad, sino varias, que es la del sembrador. En este caso, pues se siembra en diferentes tierras y pues solamente una es la que florece, ¿no? Y el ejemplo 3, la parábola de la cizaña en Mateo 13, 24, 35. ¿Cómo podemos ubicar una parábola? Pues la mayor parte de las veces en los evangelios, al principio de cada subtítulo, viene parábola del sembrador, parábola del hijo pródigo, parábola de las monedas, la de los 10 talentos, cualquier parábola que podemos entender, ¿no? Para la correcta interpretación y comprensión de las parábolas es necesario tomar en cuenta lo siguiente. Debemos buscar primero el objetivo de la parábola, que a veces encontramos el propósito de la parábola al inicio de su narración. Debemos tomar siempre en cuenta los detalles y rasgos importantes de la parábola, recordar que es una enseñanza para aplicarla a nuestra vida y no se habla de manera literal, y buscar más a fondo en cuanto a datos culturales o de lenguaje que no es común en nuestra cultura para entender mejor la parábola, como lo estudiamos en alguna regla que les decía yo acerca de la viuda con los 10 monedas, ¿no? El por qué era eso. Debemos de buscar a fondo datos que no entendemos a nuestra propia interpretación. Y nos vamos cerrando con la figura del símil. La palabra símil procede del latín similis, que significa semejante o parecido a otro. Es una figura que consiste en comparar de forma expresiva una cosa con otra para dar una idea viva y eficaz de ellas. La Biblia contiene numerosos y bellísimos símiles que semejan las ventanas de un edificio, permiten que la luz penetre y entre, y todos los que están en el interior puedan mirar hacia afuera y contemplar el maravilloso mundo del creador de todo. La diferencia con esta figura, con la metáfora, es que se usa el como y otras conjunciones similares para referirse a algo que se asemeja. Por eso les decía, son muy parecidas, pero, por ejemplo, en el caso del símil, se diferencia cuando dice cómo, ¿no? Por ejemplo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Está hablando de una metáfora, pero también está hablando de un símil. ¿Por qué? Porque tu fe tiene que ser por lo menos como un grano de mostaza para incluso decirle a esa montaña que se mueva. Entonces, a veces no tenemos ni siquiera un cachito de polvo de fe porque a veces no creemos en cosas que Dios nos dice que creamos y pues que tenemos que empezar a practicar para hacerlo, ¿no? Entonces, un ejemplo del símil
lo vamos a encontrar en Salmo 103 del 11 al 16. Solamente vamos a leer este Salmo 103, y en casita van a leer los demás ejemplos que tengo en esta diapositiva para que ya pueda dejarlos ir a hacer sus actividades. ¿Vale? Dice Salmo 103 del 11 al 16. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. En este caso, aquí hablamos de del primer símil, como la altura de los cielos sobre la tierra, así se engrandece la misericordia sobre los que temen a Dios. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Aquí está otro símil. Cuánto es una de las conjunciones que tenemos que poner atención porque dice, o sea, así como está lejos el oriente del occidente, así se alejó de Dios nuestras rebeliones y de nosotros, ¿no? Otro símil, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Aquí va otra. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, allá van dos, que pasó por el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Entonces, es fácil darnos cuenta cuando está hablando de un símil, porque habla de una comparación que de una forma la otra, así es una cosa con la otra. Son muy parecidas, pero vemos constantemente cómo se comparan atributos con características de objetos o cosas. Así ustedes pueden verlo en los siguientes textos: Isaías 55 del 8 al 11 para ir practicando, Jeremías 22, 23, Isaías 1, 18 e Isaías 57, 20. Y prácticamente con eso terminamos de estudiar las figuras retóricas más importantes de la palabra de Dios, para que si en algún momento nos cruzamos leyendo en nuestro devocional, en alguna parte de nuestro diario vivir y de nuestro diario leer la palabra de Dios, sepamos cómo interpretarlas, sepamos cuáles son sus características y empecemos a encerrar con la regla tercera, con la regla cuarta, con la regla quinta, con la regla primera o la regla segunda, nuestro estudio, y que se vuelva un estudio correcto de la palabra de Dios. Entonces, pues prácticamente con esto y solamente con nuestro cuestionario 13, como no se nos había olvidado, que por ahí también les mandé antes de la clase el otro cuestionario, solamente serían los últimos dos. Tenemos como títulos, como preguntas, qué es una figura retórica, por qué es importante el conocer las figuras retóricas, cuáles son las figuras retóricas que vimos en la clase pasada, explicar solamente a grandes rasgos cuáles son las figuras retóricas que vimos en clase, y buscar y compartir un ejemplo de la Biblia de las figuras retóricas que se vieron en clase. Si ustedes no llegan a tener tiempo para poder hacer la última pregunta, solamente con una sola figura retórica que ustedes me compartan todo su significado y lo que vimos en clase, con eso lo doy por bueno el cuestionario. ¿Para qué? Porque obviamente ya la siguiente semana es el cierre de la facultad, el cierre de la generación que se va a graduar y de lo que vamos a estar viendo ya como pase para el siguiente semestre. Pues prácticamente esta es la última clase que me queda con ustedes, y pues quiero agradecerles tanto a usted, hermano Mario, como a usted, hermana Erika, como a la hermana Mestri, que también nos está viendo por YouTube y que ha seguido a pesar de algunos problemillas que ha tenido por ahí. Sabemos que Dios está con ustedes y que Dios los seguirá formando como grandes ministros de Dios, y que yo el día de mañana espero poderlos ver en una plantilla, ya sea de facultad, ya sea de discipulado, ya sea de cualquier cosa que hagamos para nuestro Señor, pero que sea con la excelencia de saber que ustedes siguen sirviendo al Señor con todo el corazón. Ustedes van a estar graduados de esto, pero el trabajo continúa. Al igual que el trabajo de un estudiante, después viene la carrera, viene la maestría. Ustedes tienen grandes planes para hacer de parte de Dios, y ustedes harán grandes cosas para Él. Entonces, no me queda más que agradecerle por sus asistencias, por sus participaciones, por su tiempo, por el esfuerzo que hacen, porque a lo mejor es la última clase en la cual a lo mejor ya hay sueño, ya hay un poquito
de cansancio por todo lo que hemos estado escuchando a lo largo del día, pero les agradezco mucho porque han sido un grupo muy lindo y han estado siempre atentos y siempre puntuales. De verdad que les agradezco mucho y pues me despido de ustedes ya terminando esta clase y nos estaremos viendo primeramente Dios la siguiente semana ya en la graduación, en la reunión que tenemos para el fin de ciclo escolar. Así que les agradezco mucho, nos vemos primeramente Dios y ha sido un honor el ser su maestro de ustedes. Dios les bendiga y ya corto la grabación.